Presentación, vamos a explicar el tema 2.4, implementación de un analizador léxico. Mi nombre es Carlos Daniel Zapata Torres y la docente es doctora Teresa del Carmen Cabrera Gómez. ¿Cómo funcionan los analizadores léxicos? Su principal función consiste en leer el código fuente y elaborar una secuencia de componentes léxicos que se llaman tokens. Esta interacción suele aplicarse convirtiendo al analizador léxico en una subrutina o corrutina del analizador sintáctico. Es decir, el analizador sintáctico utiliza muchas veces al analizador léxico para realizar su trabajo. ¿Qué son los tokens? Es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Lo que el analizador léxico devuelve al analizador sintáctico es el nombre de ese símbolo junto con el valor del atributo. Veremos un ejemplo. En esta sentencia vemos que hay nombres de variables, hay símbolos, hay letras y hay dígitos. El analizador léxico tiene que identificar cada una de ellas y les asigna su nombre. Por ejemplo, A es un identificador. El símbolo de abrir y cerrar también los tiene que identificar. Índice también es un identificador. También debe identificar los dígitos y los símbolos. ¿Cómo se puede implementar? Supongamos que queremos reconocer identificadores y este es el autómata que vamos a utilizar. En el estado inicial pasa al segundo estado si se introduce una letra. Y del estado 2, si se introduce una letra o un dígito, vuelve al estado 2. Si se introduce otro símbolo, va al estado 3 y es el estado de aceptación. Hay dos maneras de implementar el analizador léxico. A continuación veremos la primera, que es mediante bucles anidados. Para entender mejor este primer método, realicé un programa en Java que funciona de esta manera. Lo primero que hice fue declarar las variables. Luego hay que inicializar esas variables. Aquí es donde el usuario introduce la entrada o la cadena que va a verificar el programa si corresponde a algún símbolo que el lenguaje identifique. Lo siguiente es guardar el primer carácter de esa palabra. Lo siguiente es el estado, inicializarlo en 1, porque como vemos en el autómata, empezamos en el estado 1. El apuntador lo empezamos en 0. Este apuntador nos servirá para definir en qué letra vamos de la entrada. El primer ciclo que encontramos aquí es un ciclo que se va a repetir mientras el estado sea igual a 1 o el estado sea igual a 2. Es decir, si estamos en el estado 1 podemos hacer ese ciclo y si estamos en el estado 2 también. Si estamos en el estado 3 ya no podríamos ver otra entrada porque ya llegamos al estado de aceptación. En el primer caso que estuviéramos en el estado 1, lo que vamos a ver es si la entrada es una letra. Aquí con este if verificamos si el carácter es una letra, entonces pasamos al estado número 2 y el apuntador, es decir, la letra que estamos viendo, se pasa a la siguiente letra. ¿Okay? Si hay una letra, vamos al estado 2. Entonces, si no hay una letra, significaría que hay un error. Entonces nos vamos al estado 0. ¿Cuál es el estado 0? No existe. Entonces por eso es un error. Bueno, en caso de que hayamos pasado al estado 2, tenemos esto de aquí. Primero vamos a verificar si la entrada es una letra o es un dígito. Con este if lo hacemos. Si el carácter es una letra o es un dígito, el apuntador va a seguir aumentando. Solamente vamos a verificar la siguiente letra. ¿Por qué no pasamos al siguiente estado? Porque si es una letra o es un dígito, seguimos estando en el estado 2. Ok. Si no hay más letras, es decir, si acá hay un error de que el índice está fuera de rango, entonces ya estamos en el estado de aceptación, porque ya llegamos al último, a la última letra. Y si no es una letra o no es un dígito, entonces es otro símbolo. Si es otro símbolo, llegamos al estado de aceptación. Ya saliendo de este ciclo, ya no estamos en el estado
1 ni el estado 2, estamos en el estado 3. Entonces si estamos en el estado 3, hay que imprimir la cadena es aceptada y si no, la cadena es rechazada. Entonces, según este autómata, vamos a correrlo. Si nosotros introducimos alguna palabra, por ejemplo, contador, el, el programa va a ver si esta es una cadena aceptada. Si lo corremos de nuevo y ponemos, por ejemplo, letras y dígitos, también debería ser una cadena aceptada. Pero si iniciamos con un dígito, no debería ser aceptada esa cadena. Cadena rechazada. Entonces, mediante esta manera podemos saber si una palabra es aceptada o no en el lenguaje. El siguiente método para reconocer un identificador es mediante una tabla de transiciones. En esta tabla se asume que los campos en blanco son errores. Los estados de aceptación se marcan con una columna adicional, la cual es esta. Los corchetes representan que no se tiene que consumir un carácter en la entrada, es decir, no hay avance. La tabla funciona de esta manera. Primero nos colocamos en el estado 1. Tenemos que guardar el primer carácter y el ciclo funciona así. Mientras no estemos en un estado de aceptación y el estado no sea un estado de error, es decir, no esté en blanco, podemos colocar el nuevo estado. ¿Cómo se consigue ese nuevo estado? Mediante la tabla, la fila estado y el carácter. Si estamos en el estado 1 e introducimos una letra, el nuevo estado sería 2. Entonces, si se avanzó en el estado, vamos a reconocer la nueva letra de la cadena y vamos a colocar el nuevo estado. Lo repetimos tantas veces hasta que lleguemos a un estado de aceptación o un estado de error. Si el estado es un estado de aceptación, aceptamos la cadena. Muchas gracias por ver este video.